aquí Metrópolis con una entrega especial, una entrega de lujo, porque además son esas entregas que yo sé que son conflictivas. Y usted verá, don Manuel, que la semana próxima piden réplica y contrarréplica, aunque nos encantaría que fueran debates. En una ocasión tuvimos un debate sobre ese tema, pero vamos por parte. Vamos a agradecer la invitación del VHD, que por segundo año ya tienen la entrega del premio Mujeres que Cambian el Mundo. Esa es una iniciativa excelente de una institución privada que busca las mujeres que en su comunidad, en sus entornos, de verdad tienen una labor extraordinaria que permiten cambiar ese mismo entorno. Así que reconocimiento al VHD y al premio Mujeres que Cambian el Mundo. Aquí tenemos la más reciente producción de la Academia Dominicana de la Historia. Yo me imagino, Manuel, que con el título te sedujo, igual que a mí. Sí, sí, claro. La seducción del dictador, política e imaginación popular en la era de Trujillo. Es de Loren Derby. Este texto promete ser muy interesante. Es el trabajo de una investigadora asociada de la Universidad de California y le fascina la historia nuestra y sobre todo la historia de Trujillo. Así que busquen en la Academia Dominicana de la Historia este texto, y a la Academia Dominicana de la Historia, mil gracias por el envío, que sé que voy a disfrutar. En diciembre, Manuel Núñez presentó La dictadura del débil. Fue una presentación muy comentada, muy animada, pero después de diciembre hay otros pendientes, y además este fue un año electoral hasta hace poco. Sí, sí. Ya hay que enfrentar la tarea de vivir en la sociedad, de tratar de enfrentar también los problemas, y de nuevo la dictadura del débil creo que debe discutirse. Es un tema que Manuel Núñez maneja perfectamente, y cuando dije elecciones tenemos que recordar que Manuel Núñez fue candidato Así es. a la diputación por la circunscripción número 1, y fue una propuesta interesante. Yo pienso Sí. que de eso se trata, hay que atreverse, estés o no de acuerdo con un pensamiento, el asunto es que te voten o que no te voten. Manuel, ¿cómo armas La dictadura del débil? Esa portada, yo te dije que cuando la vi la primera vez, yo me sentí caminando por una calle de Jacmel, y hasta me asusté un poco, porque eso es un símbolo de la religiosidad haitiana, ¿verdad? Sí, es el Barón Samedi. El Barón Samedi. Que es el gran personaje de la vida haitiana, es decir, de que tiene el control espiritual de Haití. Mira, yo pienso que el libro esencialmente expone lo que es la expresión de dos proyectos distintos que están en lucha. El proyecto dominicano de la continuidad histórica de la República Dominicana, que se ve trabado por un conjunto de circunstancias, ¿no? En primer lugar, el colapso de Haití, la República Dominicana, tal como la concebimos, ¿verdad? Es un equilibrio de las culturas, de los territorios, de las poblaciones, de las lenguas. Si se rompe ese equilibrio, evidentemente se produce una situación difícil de aceptar, difícil de examinar, y de hecho lo que se ha producido es una especie de desplazamiento hacia el país, que ha desnacionalizado la agricultura, la construcción, que ha desnacionalizado una parte del turismo, y al mismo tiempo ese desplazamiento ha sido acompañado con una conquista de todas las, digamos, todo lo que es la vida social dominicana, es decir, conquista del aspecto concerniente a la salud, de la educación, de todos los servicios sociales, es decir, que ha habido como una especie de acaparamiento por parte de esta población, y entonces naturalmente nos encontramos en el territorio nacional con dos proyectos, ya un proyecto que se va perfilando en tierra dominicana, que es el proyecto de la permanencia de esa población en el país,
que ha encontrado unas 145 ONGs que han sembrado estereotipos internacionales contra la República Dominicana con miras a arrebatarnos la soberanía nacional, y que todo eso produce ya la lucha en tierra dominicana de los dos proyectos. Del proyecto nacional, que no ha sido plenamente asumido por los grupos sociales que mandan en el país, porque han estado renunciando a ese proyecto, no tienen una conciencia clara de ese proyecto, y del proyecto haitiano, que al estar liquidado ese país, es decir, la comunidad internacional ha fracasado en forma estrepitosa en Haití. Ese hecho ha hecho que esa comunidad internacional ya no vea posible su continuidad. Es decir, tenemos que la MINUSTAH está en Haití oficialmente desde 2004, estuvo desde antes de los 90, ¿no? Interviniendo en ese país, y hasta la fecha los objetivos de la MINUSTAH, que era encontrar una fuerza que pueda suplantarla a ella, no ha logrado, y están en el punto cero. Los haitianos no encuentran salida a su descalabro nacional, y todos ellos han empleado los estereotipos en contra de la República Dominicana como un mecanismo para involucrar a la comunidad internacional en esa desnacionalización, que parte, en primer lugar, de culpabilizar a la República Dominicana del desastre en Haití. Mira, Manuel, Por eso se habla de la dictadura del débil, porque su debilidad es convertida en una fuerza. Claro, pero déjame ir hacia atrás. Y tú y yo hablábamos antes de comenzar el programa de Pedro Ramón López, el gestor, el creador de Metrópolis. Y yo calculaba, Metrópolis tiene 18 años. Sí. Y yo recuerdo cómo yo te rebatía hace 10 años, 9 años, porque pensaba, y don Pedro presente, y Violeta Yanguela presente también, pensaba que tus juicios entonces eran tremendistas. Y recuerdo también el argumento, yo te decía, bueno, pero nosotros tenemos McDonald's aquí y Wendy y hablamos inglés, y por ahí vuelvo a la dictadura del débil. Hace 10 años tú advertías y otros grupos advertían, y ustedes son unos racistas, unos anti-haitianos. Sin embargo, noto, y no sé si ese es el propósito de la dictadura del débil, que no hay diálogo, que el grupo más radical de un lado y el grupo más radical del otro no logran un punto de encuentro, y sigo sin entender por qué una defensa desde aquí de lo que pasa en Haití, arriesgando la estabilidad dominicana y un poquito más, aunque eso sería el colmo, pero la estabilidad y nuestra existencia como nación de alguna manera. Así es. Bueno, no puede haber diálogo en razón de que son dos proyectos distintos. Es decir, en la medida en que hay individuos que asumen el proyecto de culpabilizar, responsabilizar a la República Dominicana del desastre haitiano, cuya única preocupación es el tratar de demostrar que aquí no hay prejuicios, que no somos racistas. Haití aplica el racismo, y lo ha aplicado siempre, inclusive legalmente, ¿no? En sus leyes han sido excluyentes, porque hasta el 1920 ningún blanco pudo ser dueño de nada en Haití, en toda esta etapa. Y hay toda una herencia de odio a la persona de tez blanca. De hecho, en creol, blanco y extranjero es la misma palabra. Y hay extranjeros de esos blancos que tienen casi 2 siglos y no han podido todavía acceder a la nacionalidad haitiana, como bien dijo Suplice, que fue embajador aquí. O sea que ellos tienen una tradición de exclusión racial. En el caso dominicano no es lo mismo, porque la República Dominicana se funda en un criterio multirracial. O sea, cualquiera puede ser dominicano, un chino, un africano, un árabe, quien sea. O sea, no hay una visión de la exclusión como tal. O sea, que son dos visiones distintas. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Los haitianos han encontrado que resulta interesante, ¿verdad?, presentar a la República Dominicana como responsable de su desastre. Como el mundo desconoce
porque los dominicanos no nos hemos ocupado de enseñar la historia a los extranjeros y decir que son dos países distintos, que la República Dominicana se funda como Estado soberano justamente en contra de esa invasión y que los dominicanos en su elección cultural quisieron ser dominicanos porque realmente cuando tú te pones a pensar cómo fue nuestra independencia nacional de Haití, en qué condiciones, es decir, con un estado de inferioridad demográfica, es decir, ellos eran 800.000, aquí habían 200.000 personas, con un estado de inferioridad económica, la economía haitiana era 13 veces mayor, y de inferioridad militar, tenían 50.000 hombres contra unos 10.000 que eran los dominicanos, y los dominicanos aún en medio de esa situación que provocó el surgimiento del anexionismo, porque el anexionismo viene como una especie de solución ante un problema que parecía insoluble, que era el poder vencer a un enemigo avieso y hostil. Tuvieron la voluntad de decir nosotros vamos a ser dominicanos, o sea, vamos a ser leal al sentido inicial de nuestra vida como nación. Esta fue la primera nación realmente en la forja del continente. Es el país, de los países nuevos es el más antiguo. Tenemos primacía en la educación, primacía en la lengua, primacía en las catedrales, en Todo las esto ciudades. de este lado. Sí. Había otro lado con otra Bueno, historia. de ambos lados, porque la isla era nuestra durante los primeros 2 siglos. La una indivisible. Sí, no, la isla fue totalmente española desde 1492 hasta 1697. Es decir, Haití es un fenómeno del siglo XVIII, no tiene antigüedad. Ellos han querido atribuirse una antigüedad que no tienen. Se atribuyeron un nombre indígena, tratando de que con ello presentarse como los más antiguos en esta isla, pero realmente Haití... Y el 1804 no existió, Manuel. Ese es el siglo XIX. Bueno, claro, pero Sí, esa epopeya, esa Bueno, revolución negra que es antológica y es un referente. Bueno, la revolución negra, yo pienso que hay una idea un poco errada de que las revoluciones siempre implican derechos. Hay el mito de las revoluciones. ¿Qué ocurrió en 1804? En 1804 ocurrió que Napoleón envió a su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc a reconquistar Saint-Domingue. Habían pasado 13 años del alzamiento de los esclavos que se produjo el 22 de agosto de 1792 en la hacienda del norte de Haití de Saint-Domingue, porque ellos nunca le llamaron Haití a eso, llamaron Saint-Domingue. O sea, Haití se funda sobre lo que se llamaba antes Saint-Domingue, Santo Domingo. O sea, Francia no le cambió el nombre a la isla, que era el nombre de Santo Domingo, nombre anterior. Pues bien, en Saint-Domingue, cuya capital era Cap Français, el Cabo, ahí empezó la revuelta de los negros. Esa revuelta duró 13 años, ¿verdad? Hubo una lucha entre los independentistas mulatos, encabezados por Rigaud, y un negro que fue manipulado por los ingleses llamado Toussaint Louverture, que los ingleses querían tener influencia y lo manipularon. Como estaban en guerra en contra de Francia, los ingleses intervinieron a favor de los esclavos, ¿no? De los esclavos negros para derrotar a Francia. Y Inglaterra hizo un bloqueo naval. El bloqueo naval de los ingleses fue fundamental en la victoria de los esclavos. Igualmente se produjo el alzamiento de los batallones blancos, que habían sido batallones napoleónicos, el batallón polaco y el batallón de origen alemán, que vinieron con Leclerc, se subordinaron en contra de Francia. Se insubordinaron en contra de Francia porque entendían que Francia había esclavizado a sus patrias respectivas. Y entonces eso produjo, junto con la fiebre amarilla, que mató a 30.000 de los 38.000 soldados, incluyendo a todo el Estado Mayor, eso provocó la victoria de los esclavos. Esa es la gran epopeya. Sí, la gran epopeya la produjo la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es la que mata a Leclerc y la que mata a todo el Estado Mayor. El mando queda en manos de los suboficiales, Rochambeau, quien se rinde ante los ingleses en el Berthier, en Guanaíbes, ¿no? Y ahí se proclama la independencia de Haití, de Saint-Domingue con el nombre de Haití.
Imperio de Haití se llamó. Pues bien, ¿qué tipo de sociedad fundan los esclavos? Eso tú lo vas a decir después de esta pausa. Hay unos títulos fascinantes en la dictadura del débil que de alguna manera tú vas a explicar, pero seguimos en el 1804. Entonces tú no le reconoces esa epopeya al 1804 en Bueno, Haití. las revoluciones son importantes. O la calidad o cualidad de No, epopeya. una revolución es importante por lo que deja en el derecho. Después de los baños de sangre, que es la cosa que más le fascina a la gente, porque hay gente que viven fascinadas con la sangre, sobre todo si la sangre no es la de ellos, o sea, sino la de los otros, desde luego, ¿no? La propia siempre genera mucho temor. Lo que queda de una revolución es el derecho. Ahora bien, ¿qué tipo de régimen fundó Dessalines? Fundaron esa revolución haitiana. Fundaron una monarquía absolutista. O sea que la revolución de Haití, entre comillas, no fue una réplica de la revolución francesa, que va desde el absolutismo a la república, aunque dura 70 años para alcanzar la república. La república la alcanzó primero Estados Unidos, porque el mismo año de la Revolución Francesa, ese mismo año se elige el primer presidente del mundo, que es George Washington. Y 1776, la declaración del sí, en 1789 se elige a George Washington como presidente de la República y ya está ahí la utopía de los tres poderes. Un poder republicano representativo, formado por tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, tal como había imaginado el barón Jean-Baptiste de Gonzague, alias el barón de Montesquieu, ¿no? Que es uno de quizás de tus ídolos, y el gran Tocqueville. O sea, todos los grandes imaginaron un régimen en el que el absolutismo no fuera la fuente de poder ni del derecho. Pues bien, los haitianos fundan un régimen absolutista que lo encabeza el emperador, se llama emperador, Jean-Jacques Dessalines, Jacques I. Tuvieron posteriormente otros reyesuelos, ¿no? Otros reyes, rey Christophe, rey Suluk, el emperador Suluk. O sea que hubo etapas de monarquía en Haití. En fin, ese régimen monárquico que crea su independencia es muy distinto al régimen que crean los dominicanos en 1844. El régimen que crean los dominicanos es un régimen representativo, electivo, democrático, dotado de los tres poderes. Es decir, son dos cosas distintas. Entonces, nosotros, el régimen dominicano no tiene nada que aprender de ese régimen anterior, porque el régimen creado por los haitianos es un régimen que fue un retorno al ancien régimen, al régimen anterior, al régimen que Francia destruyó. Si de eso es lo fascinante, entonces, de eso es que ellos crean un régimen reaccionario, o sea, es una revolución reaccionaria. Pues bien, esa revolución restableció la corvée, el trabajo obligatorio, mantuvo las plantaciones, se mantuvieron, y cuando llegó la etapa de Christophe, porque los revolucionarios que tanto fascinan a los que creen que todas las revoluciones fundan derecho, pues decidieron ajusticiar, como se dice ahora, palabra que yo detesto, ¿no? Decidieron eliminar al padre de la patria, lo eliminaron en la cañada de Pont Rouge, a Jean-Jacques Dessalines, lo mataron por los abusos. Dessalines había colocado el tesoro público en su habitación, tenía derecho de pernada en todos los virgos que se le antojasen, y un grupo interno de todas esas personas agraviadas por Dessalines decidieron descuartizarlo, y solamente se conservó de él la cabeza, que la conservó una loca llamada Desfilé, que la llevó al Panteón de los Inginá, donde se conserva todavía. Es una cosa fascinante. No, pero además es fascinante el hecho de que esa monarquía, en su etapa de gloria, porque la etapa de Dessalines fue una etapa de deterioro y descalabro, que fue la etapa de Christophe. Christophe gobernó tras la muerte de Dessalines de 1806 a 1820, 13 años. Christophe se hizo construir un palacio
a más de 1000 metros de altitud, sin grúa, sin nada, así a mano, a piedra, que es la Citadel. La ¿Tú conoces? Citadel, claro Algo que sí. fascinante. Tú sabes que ahí se perdieron 20.000 vidas. Esa cifra no importa mucho, lo que importa es la obra física, seguramente, para mucha gente, ¿no? Como decía Mao Zedong, ¿qué Sí. importan 2 millones, 3 millones? Sí, bueno. Sí. Entonces, claro, y ahí Carpentier, en un libro que tú has leído, seguramente que es El reino de este mundo, dice que ellos iban cargando, todas esas mujeres iban cargando piedras de cantería, mujeres embarazadas, ancianos, niños, y aquel que se devolvía mataban a los 5 de adelante o a los 5 de atrás, entonces nadie se devolvía porque ponía en riesgo su vida, ¿no? Y esa gente, las que morían, eran utilizadas en la misma argamasa como relleno. O sea que el palacio está relleno de cadáveres. Mira, tú mencionas el derecho de pernada que tenía ese rey, pero tú sabes que hay comunidades en Haití que todavía se utiliza eso. Claro, en Haití y lo existe... cuentan a veces con horror y me llama la atención que organizaciones internacionales que tienen toda la plataforma de la defensa de los derechos nuestros y de los derechos de minoría nunca han investigado esa práctica. No, porque el objetivo es buscar en el otro. Es decir, Haití, por eso yo he planteado que es una dictadura del débil, porque el débil nadie ve su propia constitución, su responsabilidad. Es decir, el objetivo es responsabilizar a la República Dominicana de ese problema. Vamos a eso. Tú tienes, Entonces, uno de los capítulos habla los argumentos del agresor. ¿Cuándo comienza? Quizás podemos partir desde el 37, porque también el 37 ha recorrido el mundo, sí. Y sobre todo cuando ya la literatura te permite ver más que un libro de sociología o de historia. Claro. Y a partir de Cosecha de Huesos yo creo que será muy difícil explicar otra historia del corte que no sea la que la autora plasma ahí, con el comentario de otros autores dominicanos también que avalan las cifras y todo lo que pasó, que relata Edwidge Danticat en Cosecha de Huesos. A partir del 37 es que comienza el deterioro o la agresividad entre los dos países. ¿Cuándo ha sido el momento peor, Manuel? ¿Y qué piensa Haití de nosotros? Porque nosotros aquí pensamos Haití, pensamos en Haití y tenemos una conceptualización de allá que quizás leyendo Le Noveliste tú puedes tener una idea, pero tú has ido, tú vives la cotidianidad haitiana y tú debes saber qué piensan ellos de nosotros. Bueno, hay dos cosas, pero es que entre los dos países hay una especie de desequilibrio informativo, ¿no? y una inequidad en el trato de las cosas. Yo siempre he dicho que cuando muere un dominicano, cosa que ocurre muy a menudo, porque aquí hay una cantidad de delincuentes haitianos que han hecho barbaridades, han matado a alemanes, a italianos, eso pues eso es un suceso más, ¿no? Sin ninguna importancia. Cuando un haitiano muere a consecuencia de un suceso, eso se convierte en un acto internacional. O sea que hay una especie de hipersensibilidad a tratar de buscar por todos los medios de acusar a la República Dominicana de todo tipo de barbarie, sembrar estereotipos internacionales de que es un país racista, de que los guardias violan a las haitianas, no sé si son tan atractivas, pero en fin, no me parece, de que hay una situación de acoso permanente, de que se les persigue. Entonces, se parte del principio de que el haitiano siempre tiene razón y que el dominicano no la tiene nunca. Es decir, que también es una inequidad en todo este tipo de cosas. La realidad es que lo que ha ocurrido en este tiempo es que la República Dominicana ha ido retrocediendo en su soberanía continuamente. O sea, la República Dominicana, después del 29, en el 29 se produjo una situación que fue la delimitación fronteriza, después de más de un siglo de discusiones. Había una frontera legal. La frontera legal era la frontera de Aranjuez, que era reconocida, que estaba depositada
ante todos los organismos internacionales, que fue una frontera hecha por el Marqués de Ossún por parte de Francia y Florida Blanca por parte de Carlos III. Una frontera en la que Saint-Domingue, que es la colonia que Haití hereda, tiene 21.085 kilómetros cuadrados. Y de repente en el 29 nos despertamos con que Haití se había apoderado de más de 5.000 kilómetros cuadrados. Eso ya había creado una situación de deterioro en las relaciones. Trujillo, al final, tratando porque no quería entrar en conflicto con Haití, él fue 4 veces a Haití, aquí vino 5 veces avanzando. Pero él tuvo buenas relaciones. Tuvo magníficas relaciones. Sí. O sea, no fue el antihaitianismo, como dice Blanco Vega en su libro, cosa que es una desinformación, porque Trujillo fue nominado por los haitianos al Premio Nobel de la Paz. Él quiso solventar las cosas en la primera etapa del régimen, que es una etapa muy distinta a la última etapa, mediante un tratado de paz, y quiso incluso convertirse en un factor diplomático internacional, porque de hecho quiso intervenir en las discusiones de la guerra del Chaco, como resultado a que había tenido un éxito en hacer las paces entre Santo Domingo y Haití, y haber decretado el 14 de abril como el Día de la Amistad Dominico-Haitiana, haber sembrado el árbol de la amistad de los dos países, haber convocado a los intelectuales de los dos países. Una calle de Puerto Príncipe tenía el nombre de Trujillo, una de las avenidas del MAS, y otra calle de Santo Domingo tenía el nombre de Fabre Yefra, la Abraham Lincoln. Claro. Y había una avenida que llegaba a Montecristi que tenía el nombre de Yefra, con un arco del triunfo dedicado a Yefra. A Estenio Banzán. Es decir, que había una relación entre los dos países. ¿Qué ocurrió en el 37? Ocurrió que en el 37, en el 36, se produjo la ascensión de la pentarquía en Cuba, ¿no? Ascendió Grau y naturalmente el famoso sargento Batista, ¿no? Que ya era un factor de poder en aquel país. Y ellos decretaron la cubanización del trabajo. Eso implicó que en el 36 comenzaron las expulsiones de haitianos de Cuba. En Cuba había 280.000 haitianos en aquella época. Ellos estaban hasta la coronilla, no querían uno más. Porque Haití ya era inviable en esa el época. 36. Sí, ya era inviable, ya expulsaba una cantidad de mano de obra extraordinaria. Y en Cuba habían 280.000, que era casi el 10% de la población cubana de la época. O sea, era muchísimo. Entonces, evidentemente, los cubanos decidieron expulsar a esos haitianos, y esos haitianos comenzaron a establecerse en la frontera dominicana. Trujillo invocó la ley varias veces, invocó a los Salomones, pero tampoco ellos dieron pie con bola. Los Salomones eran presididos por Julio Ortega Friel. En aquel momento era el grupo de hombres que tenía conocimiento diplomático para ver qué salida se le daba a ese problema. Y luego, pues evidentemente, después de varios recorridos que hizo por la frontera y que vio que no había, que el cuaterismo, la situación de deterioro era muy grande, pues decidió resolverlo a su estilo, ¿no? Que es el estilo de la dictadura. Y eso produjo la matanza del 37. Matanza que en los primeros tiempos, en los primeros meses, mientras estuvo en manos entre Balaguer y Carrier, se mantuvo entre los 1.800, 2.700 víctimas haitianas, ¿no? O sea, esa era la documentada con nombre y apellido. Aumentó porque mucho. luego, pues, Reynolds mostró fotos, el periodista Reynolds mostró fotos de muchos haitianos que fueron contados como muertos porque tenían las orejas cortadas, porque yo le cortaba la oreja para cobrarlo, ¿no? Y había muchos que tenían las orejas cortadas y estaban vivos, o sea, que no murieron, o sea, que no puede ser cortado entre esos muertos. Pero posteriormente, a diciembre, al tratado Balaguer-Carrier de diciembre, que es el que pone a Balaguer en la palestra y lo pone como el gran negociador, después fracasa, porque posteriormente los haitianos se inventaron una cifra que era de 12.000 Primar, que nunca fue a la zona, porque todavía ir a la zona, desde Puerto Príncipe, ir a la zona donde fue la matanza, costaría más de 20 horas por los tipos de carreteras que hay.
Imagínense en aquella época. Todavía ahora, Manuel. Todavía ahora, sí. Entonces, porque no hay carreteras asfaltadas. Entonces, evidentemente, todo eso hizo que se utilizara ese mecanismo, porque los exiliados dominicanos, Jiménez Grullón, Pericle Franco, que estaba en Buenos Aires. Franco Ornes. Sí, Ornes, estaba en Buenos Aires, dijo que eran 20.000. Está en Buenos Aires. Todavía hoy en día uno le da brega enterarse desde Buenos Aires de lo que ocurre en República Dominicana. Al día de hoy, imagínate tú en aquella época, él se inventó 20.000, ¿no? Es decir, o sea, Marca, ahí eso marca un antes y un después en las relaciones dominico-haitianas. Eso tú lo vas a responder después de la pausa. terrible. Bien, como esto tiene una letra con una dimensión adecuada para nuestras edades, estaba revisando algunos de los títulos del contenido y lo voy a decir para que las personas se interesen, lo busquen y yo te insto a que provoques una discusión del texto. Y eso vamos a encargarnos de eso. Mira, está la humillación después de Cornudo apaleado. ¿Por qué Simón Bolívar no invitó a los haitianos al Congreso de Panamá? Eso tenemos que hablarlo aquí. Voy a decir otros títulos. Resistiendo como en Numancia, Yo tengo un sueño, El golpe de Estado de la Constitución, Mandela y Dessalines, Por la calle de la amargura, El mundo me quedó atrás. El mundo que quedó atrás. Que quedó atrás. ¿Por qué Simón Bolívar? Simón Bolívar se usa también para hablar de la comprensión del problema. Sí. Y ahí tú no dices eso. ¿Cuál es la relación o cuál fue la relación de Simón Bolívar con Haití? Bueno, hay una relación primaria de Bolívar con Petión durante la etapa de la división de Haití, que va desde 1806 a 1820, cuando Bolívar es derrotado en Venezuela, recala en Haití y va al gobierno de Petión, que
el dinero que habían Dame mi invertido. dinero, sí, Sí, sí. esa misión fue la misión La Riviera. La Riviera se entrevistó con Santander. Las exigencias haitianas tenían tiempo haciéndose. Finalmente, la Gran Colombia tuvo que hacer un préstamo en Londres para pagarle con creces y con intereses los pertrechos que Haití había dado a la independencia de América del Sur. Eh, y desde luego Bolívar, en vista de ello, no invitó a los haitianos al Congreso anfitriónico. No fueron Perfecto. invitados, no eran bienvenidos. Mira, tú has mencionado a Petión, tú has mencionado creo que a Magloire no, a Gifrá. Yo quiero que tú me digas en la época contemporánea. También mencionaste a Balaguer y aquel tratado que se firmó. Sí. ¿Cómo tú ves las relaciones de Estado a Estado? Nosotros tuvimos, y yo pensé que era un logro, la designación de Rubén Silié como embajador dominicano en Haití. Es un intelectual dominicano que se pasó parte de su juventud y de su época productiva analizando el problema dominico-haitiano. Sin embargo, no cambió nada la situación cuando Rubén estuvo por allá. Bueno, le tocó el terremoto y le tocó el momento Sí, duro de la regularización y de la sí. sentencia. ¿Qué piensas, reitero, qué piensan allá de aquí? Yo no lo sé, Manuel. ¿Cómo te Bueno, lo dicen a ti y cómo se manifiesta lo que aquí es preocupación allá como objetivo? Acuérdate aquel editorial de los novelistas que dijo, tenemos que ir de 200.000 en 200.000 para allá. exacto. Bueno, los haitianos ven a la República Dominicana como la salida a su desgracia. Y ellos han sembrado estereotipos internacionales, han logrado en el CARICOM, se ha mencionado y se ha colocado como una especie de objetivo en la destrucción, la desintegración de la República Dominicana, como si fuese la destrucción de la Sudáfrica de Mandela. Pero eso no le conviene a ellos. ¿Eh? Destruirnos no les No, conviene. no, la destrucción del Estado Nacional, es decir, Ah, no de la República Dominicana como estructura física, sino del Estado Nacional, es decir, de la soberanía de los dominicanos sobre la República Dominicana, que eso es lo que les molesta. O sea, si no hay soberanía, yo puedo pasar, me puedo instalar, me puedo implantar y hay que recibirme. ¿tú crees en la fusión, en la posibilidad de fusión o de Estado binacional, algo así, no? Yo estoy en contra de la fusión. No creo en la fusión. Yo creo que lo que le conviene a República Dominicana ¿Pero crees que es una posibilidad? es una posibilidad, pero lo que le conviene al país es la lealtad a los que fundaron el Estado Nacional. La lealtad a Juan Pablo Duarte, la lealtad a Sánchez, a Mella, a los trinitarios, a los que fundaron esta nación, que por haberla fundado somos diferentes de Haití, porque si hubiéramos estado bajo el dominio de ellos, fuéramos igual que ellos. O sea, el experimento de ellos ya está ahí. El resultado histórico de su accionar en la historia está ahí. No hay que hacer teorías ni imaginarse de que vienen revoluciones milagrosas que nos van a redimir a todos y que van a conquistar el universo. No, lo que ellos han producido como historia está ahí. Tienen 200 años de historia sangrienta, de golpe de Estado. Es un país que ha destruido el medio ambiente, le queda un 1% de tierra útil para la agricultura, ha destruido las relaciones, o sea, es un país fracturado, es un país con 70% de desempleo, con el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores. Y toda esa destrucción, asumirla, yo creo que si la República Dominicana la asume, no podría asumirla sin al mismo tiempo dejar de existir como tal. Es decir, Haití consume más de 6 millones de metros cúbicos de madera por año. Es decir, a nosotros nos costó 30 años, una generación entera. Cuando Joaquín Balaguer decide criminalizar el corte de madera, perseguir como si fueran delincuentes a todo aquel que corta un árbol para preservar la foresta, que en aquel momento era de 11%, hoy tenemos 39%. Cuando decidió hacer la política de agua,
y que le permita todas las obligaciones de una persona jurídica. Haití no hace gran cosa por regularizar a sus nacionales. De hecho, hay una cantidad indeterminada, algunos dicen que es un 40 o un 60% de los haitianos que no tienen ningún documento. No hay un registro civil, no hay un catastro, por eso no puede haber inversiones. Las inversiones del plan binacional tendrían que hacerse en República Dominicana, en ese caso. Porque allí donde no hay catastro, nadie va a invertir un centavo. No hay nada más cobarde que $1 millón. Es decir, Sí. o sea, que eso no es verdad que eso va a ser un punto de atracción. Pero al mismo tiempo, allí no hay ningún tipo de registro, no hay, es un país intervenido, no hay un polo de autoridad, o sea, hay unos 140 partidos reconocidos. El mando político está extremadamente desmigajado, o sea, no hay una unificación de ese mando político y evidentemente ante una situación como esa comunidad internacional que ha fracasado, porque el gobierno de Clinton fracasó, se gastaron más de $9.000 millones y no se ven los resultados, ni siquiera reconstruyeron el Palacio Presidencial y evidentemente todo eso fue en papeles, en dádiva, en comida, pero no hay resultados concretos de que ese país esté en planos de ocuparse de su propia situación como país. Es decir, la MINUSTAH no puede estar todo el tiempo allí. Eso está aquí como pregunta. ¿Hasta cuándo y por qué la intervención no cede? ¿Qué es lo que pretenden lograr? Bueno, la intervención ya está, ya ellos están hartos de la intervención. De hecho, ha habido cantidad de momentos en que cuando Preval hubo varios momentos en que la ONU había decidido abandonar y Preval dijo, bueno, si ustedes abandonan, este gobierno va a durar menos que una cucaracha en un gallinero. ¿Pero qué garantiza la intervención? La intervención seguridad, garantiza seguridad la estabilidad de que el país no derrape en una guerra civil, garantiza el desarme, que fue el objetivo inicial, no lo ha logrado plenamente. Es una intervención también para garantizar a todo el cuerpo internacional que está allí, porque no es verdad que todos esos diplomáticos que están allí en Haití permanecerían en ese país si no hay un polo de autoridad que pueda ponerlo a salvo de la hora de secuestro, de atracos, de situaciones difíciles de narrar. Es decir, al mismo tiempo el país tiene una amenaza seria de infiltración porque está infiltrado por grupos del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Qué pasa con académicos haitianos, con una intelectualidad haitiana, alguna que hace o que hizo vida en Haití, pero otra que hace vida y tiene asiento en academias canadienses, franceses, estadounidenses? ¿Qué pasa con ellos y su país? ¿Cómo piensan Haití y de qué manera logran contribuir para que se transforme, porque necesita transformaciones? Eso tú lo vas a decir después de la pausa. Respuesta pendiente, ¿qué pasa con esos grupos de pensadores haitianos? Y después vamos a hablar de lo que tú le llamas el plan binacional, que tiene como buque insignia una prestigiosa familia dominicana, que está interesada en la inversión en Haití. El Grupo Vicini. El Grupo Vicini. Mira, lo que ocurre con los intelectuales es que muchos intelectuales siguen un poco el esquema de la Ilustración y de la época en que el marxismo estaba de moda, de creer que el pensamiento es el motor del cambio. El que haya personas que estén conscientes de algunas cosas no significa cambio social ni cambio político. El cambio viene de otros tipos de conflictos, de clases, de grupos, y es más profundo que el mero enterarse. O sea, hay gente que decía que bastaba con esclarecer al individuo, adoctrinarlo para que sea él mismo un factor de cambio. No es así. Esa gente no pudo cambiar Haití y muchos de ellos cuando van allí pues corren el riesgo de ser linchados por las situaciones. Algunos murieron desencantados, como murió Gerald Pierre Charles, que le quemaron su biblioteca. O sea que el individuo no, o sea, la realidad política es peor que con la excelente propia, contacto aquí, Gerald Pierre. claro, Charles, sí. sí. Y en cuanto al plan Vicini que decía, yo pienso, mira, que es quizás la etapa más peligrosa, porque yo digo que en todo el plan de desmantelamiento de la República Dominicana,
hay dos polos. Hay un polo internacional que encabeza Clinton, su cuñado, que es Tony Rodan, que tiene la concesión de la mina de Morne Bosá en Haití. Hillary, que es su mujer, desde luego, que es parte del grupo, que Clinton ha fracasado, ya Clinton no tiene una solución para Haití. Y conjuntamente con los grupos haitianos que están mandando en Haití, que entienden que la única solución es tratar de que la comunidad internacional se involucre en un proceso de desmantelamiento de la soberanía dominicana. Y en ese proceso hay un polo nacional, que es el polo que encabeza el grupo Vicini, Felito García, Manuel Estrella, es decir, los grupos ligados a los capitales haitianos, capitales de varios tipos, ¿no? Hay capitales empresariales, capitales oscuros, de varios géneros, o sea, de todo, variopinto, ¿no? Entonces, todo ese tipo, esos grupos, el grupo Vicini ha elaborado, junto con Marc-Antoine Acra, que también está acusado de narcotráfico, ha elaborado... Tiene buenas relaciones, Acra, aquí también, Acra, sí, con políticos sí, incluso. De narcotráfico, esos grupos han logrado crear este mecanismo que se llama el Plan Binacional Quiqueya. ¿Y no es beneficioso para las dos partes? Bueno, no es beneficioso porque tú estás hablando de 5 provincias fronterizas que representan el 21% del territorio nacional de la República Dominicana. Estamos hablando de 10.500 kilómetros cuadrados, que son las provincias más despobladas. Apenas vive el 3% de los dominicanos. Si tú metes una situación binacional en esa zona, tú vas a desnacionalizar las 5 provincias de golpe. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a crear una zona textil, pero la relación salarial que hay entre los dos países hace que predomine la mano de obra más barata. ¿Y cuál es la más barata? Es la haitiana. Lo mismo ocurre en crear luego el plan en la parte central de Elías Piña Belader, el plan agroforestal. En este caso, la agricultura dominicana ya ha sido desnacionalizada por los haitianos. O sea que se aplicaría el mismo esquema que está aplicando en el resto del país. Y en el caso energético sería prácticamente comprometer la suerte de la República Dominicana con Haití, porque si tú ligas en una situación binacional la situación de los dos lagos para producir energía, pues hace que sea indisoluble el porvenir de la República Dominicana de lo que ocurre en Haití. Luego, en la última parte, que es el plan ligado al turismo, que es el eje Pedernales a Zapitre, sería también tratar de volcar a la provincia más despoblada dominicana, volcar toda esa mano de obra haitiana que no... Sin embargo, no arranca. Hay una investigación del año pasado del Observatorio Político Dominicano que dice que no están moviéndose, no se están moviendo las inversiones. El plan se está moviendo lentamente porque el plan cuenta con el respaldo de Bill Clinton. Yo pienso que están esperando un poco que pasen el fenómeno de las elecciones en los Estados Unidos para darle rienda suelta a ese plan. Pero es un plan, yo soy partidario de que en lugar de tener una frontera común, tengamos una frontera con un muro, con la mitad pero con un muro que preserve a la República Dominicana tal cual la hemos conocido. O sea, un muro que preserve los bosques dominicanos, porque o sea, nadie puede controlar lo que va a ser la dinámica de ese pueblo. La República Dominicana tardó 30 años en cambiar de cultura. O sea, dejar la cultura del carbón costó 30 años de esfuerzo, de persecución, de educación, el uso del gas propano ya generalizado, pero hubo un momento en que no lo era. Y eso tardó tiempo. Haití empleó esos 30 años en acabar de destruir su foresta. Y luego está el hecho de cómo tú vas a cambiar la dinámica de aquel país. La compañía, una de las compañías de la reconstrucción de Haití, la Chemonix, hizo una inversión para tratar de cambiar la cultura del carbón en Haití. Y apenas logró, creo que fueron 18.000 personas que pasaron del carbón al gas propano. Ellos tienen 10 millones de gente. Entonces, eso es terrible. Entonces, evidentemente, son dinámicas que son capaces de aniquilar a la República Dominicana. Manuel, no podemos despedirte sin la situación nuestra en los organismos internacionales. ¿Dónde y por qué hemos fallado? Y cuando se menciona la República Dominicana en cualquier organismo internacional, nosotros somos los fascistas del Caribe. ¿Qué tenemos que hacer para que se cambie esa percepción?
representaciones diplomáticas distintas, más activismo, y ahí nos gana Haití entonces. Yo creo que tenemos que tener otra diplomacia. Yo he planteado que el eje de la diplomacia dominicana debe ser: Haití no es un problema interno de República Dominicana. Mientras no se tome ese eje como esencia de todo el planteamiento, es decir, es otro país, no tenemos ninguna obligación ni extranacional ni extraterritorial. O sea, es un país distinto al nuestro. Tenemos dos historias distintas, son dos países diferentes. O sea, el mundo no está obligado a conocer los detalles de nuestra historia, pero debemos nosotros explicarle al mundo, porque evidentemente los haitianos han utilizado la confusión, la misma confusión que se vio Almagro cuando dijo, es una isla, y una isla no pueden ser dos países. Como pero si no entonces hubiera un ellos derecho tienen representantes que sí hacen su trabajo y nosotros no. Nosotros hemos estado escondiendo el bulto, escurriendo el bulto, y evidentemente no nos ha convenido porque ellos han hecho el trabajo de desacreditarnos, han utilizado esa dictadura del débil, que yo he dicho, es decir, su debilidad la han convertido en una fuerza, su estado de victimismo ha coincidido con la falta de patriotismo de los dominicanos, la falta de hidalguía para defender su país, y al final pues se ha impuesto esa dictadura del débil. ¿Te protege el varón Samedi a ti? A mí no. Yo No. no creo absolutamente en nada de eso. Ni el varón Samedi, ni tampoco su doble, que es Mamá Brigitte. Pero me dicen que tú puedes comprar eso por internet y todo eso. Se puede comprar. Hay un americano con el cual yo me carteé para obtener la fotografía tan nítida, que se llama apellido Cullen, que él vende las dos figuras por $400, creo. Increíble. Para aquellos que quieran tener esa cosa. Pero hace milagros, ¿tú crees? No creo que haga milagros. No. Yo creo que el varón Samedi, como todas las deidades haitianas, está dedicado a situaciones no inmorales, más bien. Es decir, no te olvides que los dioses haitianos no tienen el carácter moral que el mundo cristiano. Es decir, se usan para brujería, para imponer poder, Pero el varón para hacer Samedi daño. sostuvo a Papadoc. Sostuvo a Papadoc porque es el jefe del cementerio y él tenía el control de la muerte, es decir, el control de la gente que eran estos que usaban la famosa muerte que ellos tienen, ¿no? Con el pez globo, con el veneno. Exacto. Los zombies, Los zombies. la zombificación. Él tenía el control de eso y evidentemente le daba un poder casi mágico ante la población. Se disfrazaba con un frac y al mismo tiempo era jefe de los Ungán, jefe de las personas estas que tienen el control espiritual de ese país. Ese es un tema que tenemos pendiente. Aquí muchísimas gracias, Manuel Núñez, y busquen la dictadura del débil para discutirlo naturalmente. Gracias por seguir con Metrópolis.